comentaba Karen, la empresa de Ken PMC la fundé en el 2015 y en ella lo que estoy haciendo es aprovechar esta experiencia que tengo para ayudar a compañías en áreas de búsqueda de mercado, análisis de suministro y demanda, estudios, entrenamiento, etcétera. Cualquier información adicional que quieran al respecto de lo que podemos ofrecerles la pueden encontrar en mi página web o escribirme. Mi información de contacto está incluida en esta presentación que al final del día o al final de la presentación Karen les va a compartir vía PDF. Así que, bueno, vamos a empezar un poco con esta historia que empieza a un tiempo no tan lejano en una galaxia que literalmente parece completamente diferente en la que estamos en la actualidad. A principios de año estuve dando unas conferencias en Florida en febrero y la revista del Journal of Blow Molding del Society of Plastics Engineers me pidió que escribiese un artículo para hablar acerca de las tendencias que esperábamos tuviesen lugar en el mercado de poliolefinas. Entonces, lo que pensé el día de hoy es dar un pequeño review acerca de cómo era nuestro mundo hace solamente 2 meses para entonces tratar de hablar acerca de lo que estamos enfrentándonos en la actualidad. La publicación la pueden encontrar en el enlace que se encuentra aquí. Y arrancando primero, y nuevamente esto va a ser muy breve, pero pueden encontrar más detalles en la página web de la revista del Journal of Blow Molding, en lo que era la cadena del etano. El primer comentario que estuve haciendo en aquel momento es uno que esperábamos una continuidad en los arranques en las plantas tanto de etileno como de polietileno en el mercado norteamericano. Estas adiciones de capacidad, como digo en el gráfico de la derecha, lo que van a hacer o lo que esperábamos que hicieran es continuar esta explosión en exportaciones de polietileno que estaban teniendo lugar desde la región norteamericana debido a la ventaja competitiva que tenía la producción de polietileno dentro de nuestra región con respecto al resto del planeta. Estas exportaciones, en cierta forma, habían tenido que evolucionar mucho desde el año 2017-18, que empiezan las expansiones de capacidad nuevas, debido a las guerras comerciales entre los Estados Unidos y China. Los proyectos originalmente esperaban exportar la mayor parte de este producto hacia el mercado chino y debido al conflicto entre estos dos países, los productores norteamericanos tuvieron que buscar nuevos destinos para poder mover sus materiales, una mayor diversificación en los destinos de las exportaciones de polietileno. El incremento en la capacidad y el incremento en la producción, junto con lo que ya en aquel momento era una ralentización económica a nivel global, no necesariamente dentro del mercado norteamericano, pero en otras regiones, había causado una reducción de los precios generalizada, una tendencia que arrancó a finales de 2017 y continuaba a principios del 2020 en reducciones de precio tanto en Norteamérica como en el mercado chino, como ven en la gráfica de la derecha. Entonces, una combinación de, por un lado, la reducción de los precios, pero por otro lado, el incremento sobre todo de las ventas en el mercado spot para los productores en Norteamérica en particular, lo que resultó fue una caída de los márgenes de las compañías. Y vemos cómo los resultados de empresas como LyondellBasell o Dow estaban reflejando un aumento en los volúmenes de las ventas de productos, pero no necesariamente un incremento tanto en el revenue como en los márgenes que estaban obteniendo. Es decir, una situación empezando a ser compleja y relacionada con el aumento de la capacidad dentro de los Estados Unidos. Si cambiamos un poquito de cadena, y nuevamente estoy yendo un poco rápido porque no es el objetivo principal de la presentación del día de hoy, en el lado de la cadena del propileno y polipropileno, una de las observaciones que teníamos es que la capacidad de producción de polipropileno dentro de Norteamérica no había aumentado de una forma significativa como había sido el caso en el área de polietileno. Una de las causas es, por un lado,
que los beneficios, sobre todo en la producción de propileno, habían caído significativamente a partir de 2014 y eso lo que hizo fue retener en cierta medida las inversiones de capacidad en propileno que necesitaríamos para producir más polipropileno dentro de la región, porque las empresas estaban preocupadas acerca del éxito comercial de estas nuevas inversiones si se fueran a enfocar a la venta del propileno. Ahora bien, esta visión era un poco miópica porque si analizábamos el margen de la producción de polipropileno integrado en la producción de propileno con unidades de PDH, estos márgenes eran bastante atractivos y de hecho hasta cierta forma comparables a los márgenes de polietileno y que habían observado una gran estabilidad en los últimos años. Entonces, lo que probablemente en aquel momento estaba frenando a las compañías era que el incremento del precio del polipropileno lo había puesto en desventaja con otras resinas o plásticos, competían con el mismo y la duda es si iba a existir un crecimiento de la demanda cuando estos precios fuesen tan elevados. La observación es que sí, la demanda por polipropileno, como ven en la gráfica de derecho, en la mayor parte de los casos excedió el crecimiento de la demanda de polietileno de alta densidad, que es uno de los materiales que compiten con el polipropileno. Y entonces una combinación de crecimiento en la demanda y unos márgenes atractivos en aquel momento para la producción de polipropileno, lo que había resultado es en un incremento en el interés en inversiones de plantas integradas de propileno a polipropileno, con lo cual lo que veíamos es un cambio hacia finales, digamos, a principios de esta década, en la situación del balance de suministro y demanda de polipropileno, con incremento en las producciones y potencialmente incremento en las exportaciones también. Así que esta era la visión que teníamos hace solamente 2 meses y de hecho el artículo arrancó y fue publicado a 1 de abril. Pero ¿qué pasa? Desde el momento en que se escribió ese artículo, que debido al ciclo de publicación tiene que hacerse casi con 2 meses de antelación, hasta ahora lo que tuvimos fue un definitivo ataque por parte del imperio, como si dijera. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que todos nosotros estamos ahora mismo más que familiarizados con las dos problemáticas a las que nos estamos enfrentando, tanto como sociedad como, en nuestro caso en particular, industria. Por un lado tenemos la pandemia del virus del COVID-19. Esta pandemia está realmente irrumpiendo en nuestra civilización en formas en las cuales nunca habíamos visto anteriormente y tanto la manera de responder como la manera de salir acerca de esta respuesta de estas respuestas necesarias al virus, son cosas que no estamos seguros ni de cómo van a funcionar y cuál va a ser el resultado de todos estos cambios al final. Lo que sí es seguro es que el mundo va a ser muy distinto cuando terminemos y veamos al final de este proceso la conquista del virus. En adición de esta situación del virus, también sabemos, o saben ustedes bien, que a principios de marzo, Arabia Saudita y Rusia iniciaron una guerra comercial por digamos, market share de petróleo a nivel global. Ya ahora esta guerra de cierta forma ha terminado, pero las consecuencias que vinieron por esta guerra todavía persisten. Una gran caída en el precio del petróleo debido a la guerra comercial y también debido a la caída del consumo relacionado con el virus y el encierro al que nos vemos todos sometidos y por el cual estamos trabajando ahora mismo desde casa y me ven en mi escritorio. Entonces, el tema es que estamos siendo atacados realmente por dos temas bastante fuertes, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la historia detrás, desde la Guerra de las Galaxias, es como si tuviésemos a una estrella de la muerte y a un crucero del First Order atacándonos exactamente a la misma vez. O sea, muy difícil, tratando de hacer risa a una situación bastante complicada. Así que si eso fue la historia y eso es lo que nos estamos enfrentando, ¿qué es lo que viene ahora? ¿A qué nos vamos a enfocar en el resto de la presentación? Pues la idea que yo tengo es la siguiente. Lo que me gustaría hacer primero es enfocarnos en analizar
cuáles son los efectos que estamos viendo, cuáles son las circunstancias a las cuales nos estamos enfrentando en la actualidad, para a continuación analizar cuál es el impacto que tienen estos cambios hacia nuestra industria y, en definitiva, compararlo de cierta manera con lo que estábamos esperando anteriormente y que les presenté al principio de esta presentación, para entonces tratar de alcanzar algunas conclusiones. Digo conclusiones y no pronósticos, porque yo creo que este es el momento en el cual todos debemos ser conscientes que pronosticar en estas circunstancias no solamente es difícil, nadie sabe realmente hacia dónde vamos. Lo que podemos hacer es tratar de analizar diferentes escenarios y tener ideas acerca de a dónde nos pueden llevar estos escenarios. Y ese va a ser el objetivo que tengo en el resto de la presentación de esta mañana. Bueno, la primera observación es evidentemente la caída de los precios del petróleo. El gráfico que están viendo compara los precios del petróleo Brent con el precio del propano en color gris y el precio del gas natural en color azul en unas unidades que nos permiten comparar estas tres commodities en situaciones similares, que es el precio del contenido energético de cada una de ellas en dólares por millón BTUs. Entonces, como vemos, el precio del petróleo colapsó, o sea, cayó de 50 hasta 20 dólares en menos de un par de semanas, a principios del mes de marzo, hasta finales del mes de marzo. Y por un momento, en un momento determinado, como pueden ver en este gráfico, el precio del petróleo llegó a ser menor que el precio del gas natural. Y si hubiese incluido en esta gráfica el precio del WTI, que es la referencia que se utiliza dentro de los Estados Unidos para el petróleo producido localmente, hubiéramos observado el famoso precio negativo de menos 37 dólares por barril que tuvimos de forma temporal a finales de abril. Entonces, esto lo que ha hecho es que estemos en una situación, si ampliamos nuestra visión histórica, no solamente en los años recientes, sino nos vamos mucho más para atrás, tenemos que ir casi 20 años atrás para encontrar una circunstancia similar en la cual el petróleo, el gas, el etano y el propano estuviesen todo precio muy comparativo diferentes de lo que nosotros acabamos de experimentar o experimentamos desde el año 2015 hasta el año 2020. Así que si esta es la circunstancia, si esta es la caída que observamos, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, la primera consecuencia es evidentemente un cambio en la ventaja competitiva que presentaban anteriormente las materias primas ligeras. ¿A qué me refiero con esto? O sea, para producir polietileno necesitamos producir etileno y algunas de las materias primas que podemos utilizar para producir etileno son etano, propano o nafta. Entonces, como ven, en el enero del 2020, que es cuando estaba yo haciendo estas presentaciones en Florida, lo que veíamos era todavía una situación de ventaja competitiva significativa para el etano con respecto a materias primas pesadas como la nafta. Y esto lo que hacía era justificar las inversiones dentro de Norteamérica y permitía también a los productores norteamericanos exportar a todo el planeta. Ahora si adelantamos este cassette y nos vamos al mes de mayo, lo que vemos es que esta ventaja competitiva ha desaparecido completamente. Y esta ventaja competitiva aquí la están viendo solamente desde el punto de vista del coste de la materia prima. Si tomamos en consideración que dependiendo de qué estemos procesando, ya sea propano o nafta, vienen otros subproductos como el propileno, el benceno o los C4s como subproductos de la producción del etileno. En algunos casos nos podemos encontrar que el coste de producción de etileno en algunas de estas materias primas pesadas ha llegado a ser negativo. Y eso en consecuencia hace que la ventaja que tuvo hasta hace solamente 3 meses un productor de los Estados Unidos utilizando materia prima pesada desaparezca completamente. Pero bueno, entonces esto puede ser muy negativo si tú estás en este lado
ecuación. Pero cuando nos ponemos a pensar en nuestra industria, estoy asumiendo que la mayor parte de las personas que nos están acompañando el día de hoy son de Latinoamérica, una de las consecuencias que podemos decir es que para aquellos de ustedes que utilicen materias primas pesadas como la nafta, ejemplo Brasil, es mucho más fácil para ustedes defender su cuota de mercado con respecto a importaciones provenientes ya sea del Medio Oriente o de los Estados Unidos, porque su coste, al menos en este momento, es mucho más atractivo y mucho mejor que el coste de producción dentro de los Estados Unidos, Norteamérica, Medio Oriente, etc. Ok, esa es una de las primeras consecuencias, un cambio en la competitividad de los costes de producción de polietileno. La segunda consecuencia en la cual nos tenemos que enfocar tiene que ver con la disponibilidad de algunas de las materias primas que utilizamos dentro de la industria. Los gráficos que están viendo aquí representan el incremento en la producción de etano en el gráfico a su izquierda y de propano en el gráfico a su derecha dentro de los Estados Unidos, dividido por zona de origen. Entonces, como pueden observar, la mayor parte del crecimiento en el suministro de estas materias primas dentro de los Estados Unidos ha provenido de Texas en color gris en nuestra gráfica y de lo que se le llama el PAD 1 o la costa este de los Estados Unidos en color naranja, aunque en mucho menor medida. Ok, entonces, ¿por qué les hablo de esto? ¿Por qué les estoy presentando esto? Porque los NGLs, el etano y el propano que provienen del estado de Texas, en su mayor parte son lo que se le llama gases asociados, es decir, que son materias primas que acompañan a la producción del petróleo proveniente del gas shale o del gas de esquisto dentro del mercado tejano. Es decir, que a medida que la caída de los precios impacta la competitividad de estos pozos de producción y las compañías empiezan a cerrar estos pozos y a reducir la producción, lo que vamos a tener es consecuentemente una caída también en la producción tanto de etano como de propano dentro del mercado norteamericano. Este tema es un tema muy importante, no solamente para el productor dentro de esta región, sino para aquellos que estaban recibiendo materias primas desde los Estados Unidos para alimentar sus proyectos en el resto del planeta. Tengo en la página web de mi compañía un artículo que preparé junto con una experta en NGLs a mediados de marzo, que explora todos estos temas más en detalle. Pero en definitiva, el mensaje que estábamos dando en aquel momento es que a medida que cae esta producción de petróleo dentro del mercado de Texas, lo que vamos a ver es una reducción en el suministro, en el incremento de suministro proveniente de este estado. Y la única forma de compensar o de aumentar entonces la producción sería si nos enfocáramos en el este de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en este caso, tanto el etano y el propano provienen no de la asociación con la producción del petróleo, como es el caso de Texas, sino con la producción del gas natural. Es decir, que es un mercado que no está tan afectado como el petróleo. Ahora bien, esto representa una serie de problemáticas. La primera problemática es la distancia entre el punto de producción y el punto de consumo. Está en el noreste de los Estados Unidos la materia prima y el consumo está en la costa del Golfo. Y luego tampoco hay suficiente infraestructura. Y por último, y aún creo que más importante, es que para poder compensar la pérdida de etano y de propano de Texas con crecimientos en el PAD 1, la producción de gas tendría prácticamente que duplicarse, lo cual no creemos que sea factible, principalmente porque el mercado de gas está sobresaturado en la actualidad. Es decir, que se presenta una perspectiva futura de disponibilidad de materia prima para petroquímica de etano y de propano bastante difícil. Y creo que ya, de hecho, esta presentación o una muy similar la hice hace un mes solamente para el IPA en Buenos Aires. Y desde entonces hasta ahora, lo que se ha observado es que en los precios del etano dentro del mercado norteamericano empiezan a separarse de los precios del gas natural. La última vez que esto ocurrió fue en el año 2018, que es cuando estaban arrancando las nuevas plantas de producción de etileno dentro de Norteamérica.
pero que una vez la capacidad, digamos, de producción perdón, que el incremento de producción de etano catch up, o sea, alcanzó nuevamente al incremento del consumo, los precios volvieron a caer. En la actualidad lo que tenemos no necesariamente es un incremento de precios porque hay un incremento de consumo, por el contrario, si han estado leyendo todos los anuncios recientemente, las compañías como Dow Chemical, LyondellBasell, Westlake están reduciendo sus ratos de operación. O sea que este incremento de precio de etano no está relacionado con un incremento en el consumo. De hecho, en conversaciones que tuve esta semana con expertos en el área, me comentan que más bien lo que están viendo ya es una reducción casi del 30 y del 40% dependiendo de la zona en la producción de etano y de propano. Y esta separación de precios es probablemente un reflejo de esta reducción en el suministro y también creo yo que es el inicio de un proceso de establecer un nuevo nivel de precios tanto para el propano como para el etano dentro del mercado norteamericano, que habían sido muy ventajosos con respecto al coste de la nafta anteriormente y que van a tener que justificar su extracción en lugar de ser un subproducto de la producción de petróleo como hayan sido hasta la actualidad. Así que manténganse informados y manténganse al tanto de esto porque va a cambiar de manera significativa esta ventaja competitiva de los Estados Unidos con respecto al resto del planeta. O sea que sigan este tema de muy de cerca. Otro tema relacionado con esto también es que debido a la reducción de los precios del petróleo y el incremento también de los precios y la reducción de la disponibilidad, las exportaciones de etano en el gráfico superior y de propano, que han aumentado significativamente en los últimos 5 años en volumen, y que estaban ayudando a empresas alrededor del planeta, ya sea a diversificar su mix de materias primas en el craqueo para producción de etileno o permitiendo la producción de propileno utilizando unidades de PDH, se va a ver impactada porque puede haber una reducción de la disponibilidad y un aumento de los precios y estas inversiones y estas exportaciones que antes parecían tan atractivas, a lo mejor no lo son yendo hacia adelante. ¿Ok? Entonces esto cierra un poco el primer aspecto que hablábamos, que son los impactos de la caída del precio del petróleo. Ahora vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que estamos observando con los precios y los costes de nuestros plásticos de polietileno y del polipropileno. Los gráficos que ven representan, por un lado, los precios de polietileno de alta densidad dentro del mercado norteamericano en descontados, o sea, contrato y spot, y por otro lado los precios de polipropileno en China. Y evidentemente, tal y como pueden ver en esta gráfica, hemos estado observando desde mediados del 2018 una continua reducción en los precios de estos productos que no se ha reducido ni mucho menos en el año 2020. Lo que sí está cambiando, como ya hemos comentado, es la situación de costes. Ha habido una caída significativa, sobre todo en los costes del noreste asiático, debido a su preponderancia por el uso de la nafta, pero también estamos viendo un incremento en los costes de producción en Estados Unidos, utilizando etano como materia prima. Así que aún estamos viendo a dónde nos vamos a encontrar. Y de hecho, en esta semana pasada está viendo un incremento, una tendencia de incremento en los precios del polietileno dentro de Norteamérica. En el caso del polipropileno vemos una situación relativamente similar, es decir, una caída de precios desde principios del 2019 en todas las regiones y acompañada con unas caídas no tan significativas, pero caídas en cualquier caso de los costes de producción. Lo que sucede es que la caída de los precios ha sido mucho más pronunciada que la caída en los costes para estos productos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto que estamos observando? Una de las más importantes es, evidentemente, la reducción en los márgenes. Por cierto, está diciendo Karen un comentario muy importante. Al final de la presentación va a haber una oportunidad para hacer preguntas y que tengamos un diálogo, así que las pueden ir enviando a través del chat o las pueden realizar al final de la presentación también.
Continuando nuevamente con lo que les estaba comentando, lo que vemos es una reducción en los márgenes para la venta tanto de polietileno como de polipropileno en los Estados Unidos. En el gráfico de la izquierda son los márgenes de polietileno integrado a craqueo de etano, por un lado para las ventas domésticas bajo contrato y por otro lado las ventas spot. Y en el lado de la derecha, similarmente, pero en este caso integrado con PDH para polipropileno. Entonces, lo que vemos es una caída muy importante y muy drástica en estos márgenes en el mes de mayo, abril y mayo del 2020, tanto para polietileno como para polipropileno. Si se acuerdan, cuando estábamos viendo hace poco los resultados de las compañías, ya decíamos que estaban impactándose negativamente porque las ventas en el mercado spot estaban aumentando con respecto a las ventas del mercado contrato y por lo tanto las compañías en su conjunto estaban reduciendo sus márgenes y no estaban viendo un crecimiento a pesar de que los volúmenes que estaban viendo eran mayores. Ahora, no solamente se tienen que preocupar por eso, sino que además, de hecho, los márgenes que estamos viendo son los menores, al menos desde que yo he estado analizando este tema a principios del 2013. Así que no es de sorprender entonces que estemos escuchando muchos de los headlines que estamos viendo en la actualidad, como Dow cerrando plantas de producción no solamente dentro de Norteamérica, sino también en el mercado argentino, Lion del Basel también reduciendo sus retos de operación, como mencioné antes también, y empresas como Formosa están también retrasando los arranques de sus proyectos dentro del mercado norteamericano. Una combinación de peores márgenes, dificultades para poder encontrar trabajadores dentro del mercado debido al impacto por el virus y la reducción de la demanda en el mercado en general. Ahora bien, no todo el mundo está en el mismo plano. Si nos enfocamos en lugar del mercado norteamericano en el mercado asiático, lo que vemos es que se da exactamente lo contrario. Para aquellos productores que estén integrados en el craqueo de la nafta, lo que han visto es una expansión rápida de sus márgenes de producción de polietileno. Ahora bien, esto que es de por sí es un aspecto positivo de la situación actual, uno de los pocos que podemos hablar que beneficia no solamente a China, sino por ejemplo en Brasil también deben estar observando una situación similar. Lo que, digamos, la triste situación es no van a necesariamente obtener alimentos más. La demanda a nivel local ha sido realmente restringida de manera muy importante debido a la caída de consumo por parte de todos nosotros por el encierro al que estamos sometidos. Y creo que es una buena forma también de introducir el siguiente tema en el que me voy a enfocar, es que lo que estamos observando en tercer lugar es una interrupción importante a nivel global del comercio y de las importaciones y de las exportaciones de nuestros productos y de todos los mercados en general. A ver, ¿por qué? Aunque, o sea, con el riesgo de explicar algo que creo que todos estamos viviendo en nuestra vida cada día, de todas maneras quisiera mostrar algunos datos, ¿no? O sea, por un lado tenemos que lo que se ha dado es una destrucción sin precedentes del empleo en nuestro mundo. O sea, en los Estados Unidos, en el mes de abril, se perdieron 20 millones de trabajos. ¿Okay? La cifra es tan grande que cuando lo comparamos con los datos desde 1940, no cabe ni siquiera en la escala que tenía el New York Times en este gráfico. Es decir, esto que está sucediendo aquí, está sucediendo en España, en Panamá, en Argentina, en Alemania, en todo el planeta. Estamos viendo una pérdida muy importante en los trabajos a nivel global. Y claro, evidentemente, lo que hace un consumidor entonces es uno ser mucho más cauto a la hora de consumir y estamos viendo una destrucción de la demanda muy rápida, no solamente de productos plásticos, la demanda en general.
Entonces, esa combinación de pérdida de trabajo y destrucción de la demanda nos está empujando a todas las economías a lo que ya yo pienso que es inevitable, una recesión, y creo que una recesión en el mejor de los casos. Podríamos llegar hasta una depresión si los escenarios más negativos se llegan a cumplir. Entonces, ¿qué sucede? Que no tenemos nadie, o sea, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Argentina, ni en Brasil, experiencia en cómo revivir una economía cuando la hemos llevado nosotros a un coma inducido. Y cada país y cada región está teniendo un approach ligeramente diferente acerca de cómo rearrancar, cómo volver a, bueno, cómo poner dinero en las manos de los consumidores, cómo tratar de evitar que se sigan perdiendo trabajos, etcétera. Y ninguna de estas todavía está teniendo un resultado claramente positivo que nos pudiese al menos decir hacia dónde nos estamos llevando. Y el otro consecuencia creo que importante de lo que estamos viendo es una empuje negativo en contra de la globalización. Llevamos casi 40 años con una tendencia generalizada a la globalización de nuestras economías, y lo que estamos viendo ahora es un crecimiento del sentimiento nacionalista y de el tratar de protegerse a sí mismo antes que el resto de la gente, y esto se está permeando en las relaciones entre los países, liderada lastimosamente desde los Estados Unidos, el país donde vivo yo en la actualidad, pero que sigue en cualquier caso ocurriendo en China o en Europa, en el resto del mundo. Ok, si esto es lo que estamos observando, entonces vamos a enfocarnos en cuáles son las consecuencias. Por un lado, lo que vemos es que hay una dificultad en las logísticas. La reducción del comercio internacional quiere decir que hay mucha menos material viniendo de China, por ejemplo, a los Estados Unidos. Esto quiere decir que hay menos contenedores para exportar el poco producto que tuviésemos disponible para exportar. Dentro de los países también estamos viendo una reducción en la disponibilidad de camiones para mover material, porque la actividad económica se ha reducido y las compañías de camiones están también reduciendo sus gastos y sus niveles de actividad. Luego, si nos vamos a lo que es el plástico en sí mismo, también hay una reducción generalizada de la demanda, pero que no es igual en todos los segmentos. Como se pueden imaginar, hay segmentos como el de empacado, ya sea soplado, película, inyección, etcétera, o en otros en mercados como la película de polipropileno no tejido para la producción de material de protección personal, han visto evidentemente un incremento a medida que los consumidores quieren, por un lado, mayor seguridad en los alimentos que están comprando, no quieren que nadie esté tocando el producto que ellos van a comprar, y por otro lado hay un incremento en el requerimiento, no solamente para los doctores, sino también para nosotros los consumidores, de utilizar material protector para prevenir el contagio. Esos son los sectores que pueden haber experimentado un incremento en la demanda, pero todo lo demás ha hecho lo contrario. O sea, pónganse a pensar en lo que son materiales durables, lavadoras, secadoras, construcción, automovilístico, etcétera. Todos estos segmentos han reducido su demanda de manera dramática en los últimos meses. Y creo que el conjunto de la reducción en general de la demanda, sumado con los incrementos de capacidad, les he presentado la visión de los Estados Unidos, pero también China había hecho muchas inversiones en capacidad en los últimos años. Lo que está haciendo es realmente que estemos moviéndonos rápidamente a una situación de exceso de capacidad a nivel global. Ya estábamos esperando esto, o sea, creo que todos estábamos ya, y como la presenté al principio, hasta principios del año, estábamos viendo o esperando que hubiese una reducción en los márgenes y en los precios debido a que íbamos a tener demasiada capacidad, y ahora lo único que tenemos es que esta, crisis económica lo que está exacerbando lo que ya veíamos que iba a tener lugar. Entonces, otra consecuencia relacionada con esto es que
evidentemente todos los proyectos ahora mismo que estaban siendo considerados están siendo reconsiderados. O sea, hay un grupo de ellos, los que estaban planificados para arrancar en el 2020, 2021, el 2022, que van a seguir funcionando. Esta gráfica no está completamente actualizada porque muchos de los proyectos del 2019 pasaron al 2020, pero en fin, estos no van a poder ser detenidos. Lo que está en peligro son los proyectos que van más allá de este segundo ciclo de producción, en el cual con demanda reducida, margen reducida, menor disponibilidad de materia prima y potencialmente un cambio en el nivel del coste de la materia prima para estos proyectos, lo que va a hacer es a estas compañías reconsiderar y desde mi punto de vista probablemente cancelar, al menos a corto plazo, un número significativo de estos proyectos porque probablemente no hacen sentido económico, al menos en el momento en el que estamos actualmente. Entonces, lo más difícil de esta presentación es que no sé decirles cuánto tiempo va a durar todo esto. O sea, estas dificultades que estamos viendo con precios de petróleo, con reducción de la profitability de poliolefinas, caídas en la demanda, reducción de la actividad económica, etcétera, son todavía temas que no hay un acuerdo generalizado de cuánto vayan a durar. Si me hubieras preguntado, y de hecho me preguntaron a mí en febrero, pensábamos que era un problema localizado y que se iba a resolver. En marzo hablábamos de una recuperación tipo B, porque la, digamos, economía, en el caso de Norteamérica al menos, estaba en una situación fuerte y teníamos o esperábamos que la gente que quedara sin trabajo fuera a entrar nuevamente rápidamente, etcétera. Pero ahora, después de 2 meses de extensión de la crisis y que continúa extendiéndose, depende de dónde estés localizado, lo que hace es que ahora estemos hablando no de una recuperación tipo B, sino de una recuperación tipo coma, como si fuera el símbolo de Nike, y similar a la recuperación que tuvimos después de la crisis económica del 2018, es decir, larga, difícil y duradera. ¿Okay? Eh, si hay algo positivo que puedo decir respecto a todo lo que está sucediendo, lo que estamos viendo ahora mismo, es que nuestra industria, los plásticos, somos parte de la solución. ¿Okay? Los plásticos están salvando vidas. Yo he visto literalmente por mí mismo cómo los hospitales, en el caso de Houston, han llevado a cabo un montón de iniciativas para obtener material para protección de los doctores. Ha habido una muy importante colaboración entre la industria médica y la industria de los polímeros para poder ofrecer estas soluciones. El consumidor también está viendo que el beneficio que tienen los plásticos para mantener sus alimentos de unas condiciones sanitarias siguen aumentando. Y de hecho, si se ponen a pensar y han estado leyendo últimamente, hay mucho más, digamos, empuje en contra de todas estas medidas para la prohibición de los plásticos que teníamos anteriormente. De hecho, en los Estados Unidos, prácticamente todas las legislaciones que se habían emitido para eliminar el uso de la bolsa de plástico han sido retrasadas en su implementación y las bolsas reutilizables, de hecho, han sido prohibidas en algunas regiones. Es decir, que tenemos una oportunidad única como industria para capturar la historia acerca de quiénes somos y cómo podemos ayudar a la sociedad y cuál es el aspecto positivo que traemos a la vida humana y a las situaciones, no solamente lo que estamos actualmente, sino en general, cómo podemos ser una fuerza positiva para la sociedad. Ahora bien, creo que no debemos olvidar que el tema de la polución sigue siendo un problema muy importante. La foto de la izquierda la tomé yo. La tomé yo en el parking del supermercado al que vamos como familia cerca de mi casa y ves guantes tirados en la calle, estás viendo máscaras
flotando en el océano, la nueva bolsa de plástico ahora son las máscaras, etcétera. Y esto lo que puede hacer es, no por nosotros, sino por la falta de civismo del consumidor, que volvamos a volvernos los villanos de la película, a pesar de que estemos salvando, ayudando a salvar vidas, que la imagen que trae esta falta de civismo del consumidor nos afecta a nosotros también. Así que creo que todas estas iniciativas en las cuales estábamos enfocados hace un año, de explicar cómo es el littering, la causa de los problemas y cómo estamos trabajando para incorporar nuevamente a los polímeros o a los plásticos, a los productos derivados de plásticos nuevamente a una economía circular y trabajando en nuevos procesos que nos permitan reutilizar, revalorizar, etcétera, estos productos. Son esfuerzos que debemos seguir manteniendo a pesar de la crisis económica en la que nos estamos enfrentando, porque nuevamente llevamos 20 años perdiendo la batalla y creo que ahora es el momento de tratar de luchar, pero no hacerlo de una forma que deje de lado el esfuerzo, digamos, positivo de tratar de mejorar el uso de los productos plásticos al final de la vida. Entonces, concluyendo la presentación, ahora mismo creo que estamos todos en un estado casi que bipolar emocionalmente, ¿no? O sea, yo mismo, o sea, hace un mes estaba viendo un optimismo cuando China reportaba que no había tenido nuevos casos, el primer día sin nuevos casos, cuando esta semana arrancan nuevamente las, digamos, revisiones en Wuhan porque nuevamente hay casos en esa ciudad. Aquí en Norteamérica, hace un mes hablábamos acerca de que el incremento de la muerte no debe ser tan malo y justamente ayer tenemos al doctor Fauci diciendo que si nos aceleramos a reabrir vamos a tener otra vez un incremento en los fallecimientos debido al virus. Es decir, que no sabes si estar optimista o pesimista, pero yo quiero tener algo de esperanza acerca del futuro. Yo creo que todavía hay esperanza para nosotros. Por un lado, tenemos el desarrollo o la utilización de soluciones antiguas como es una vacuna de tuberculosis para potencialmente otorgar protección contra el virus. Esto está siendo testeado a nivel global. Luego vemos como no todas las compañías ni todas las empresas están siendo afectadas negativamente. Hay algunas empresas como por ejemplo Kraft que han visto sus mejores resultados en mucho tiempo. Luego Amazon está incrementando el número de trabajadores. Enfocándonos un segundo en las estadísticas estas de pérdida de empleo, casi el 80% de esta pérdida de empleo ha sido le llaman layoff temporales, o sea que se espera que el 80% de este trabajo vuelva nuevamente al mercado una vez podamos arrancar la economía pues, con el virus. Por otro lado, los precios del petróleo están empezando a subir, se han estabilizado en fechas recientes y a lo mejor vamos a empezar a ver el resultado de las medidas que se han tomado para reducir la, la producción dentro de la OPEC y, y países no miembros de la OPEC. Por otro lado, vemos cómo hay muchas nuevas tecnologías y muchas nuevas innovaciones que nos están permitiendo visualizar un mundo diferente. A lo mejor esto va a ser la norma, a lo mejor no nos vamos a ver tan frecuentemente en personas, nos vamos a ver más a través de la pantalla gracias a sistemas como el que estamos utilizando, Zoom. Luego también a mí la verdad es que me ha gustado mucho ver la iniciativa de las personas cuando nos estamos enfrentando a una problemática, cómo podemos trabajar todos en conjuntos para poder tratar de encontrar soluciones a las dificultades que nos encontrábamos, por ejemplo, impresión en 3D de válvulas para respiradores en Italia al principio de la crisis. Y luego también, evidentemente, hay que hablar acerca de cómo hemos visto que podemos reducir la polución. Claro, nadie quiere reducir la polución de la manera que la hemos reducido, pero vemos cómo puede ser el mundo, tan diferente puede ser el mundo si trabajamos para mejorar nuestro medio ambiente. Así que yo creo que todavía estamos a tiempo, digamos, de evitar
que las cosas se pongan mucho peores y que eventualmente podamos llegar a un final un poco mejor y más feliz. Por mi parte, Karen, y a los participantes les agradezco muchísimo su participación y el haber estado presentes a través de la página web.